La maestra. Muy bien, buenas noches. Entonces vamos a empezar este nuevo Cutralhue, este espacio que dimos a llamar Cutralhue, que es en idioma mapuche, que significa fogón, y qué mejor que juntarse junto a un fogón a charlar, a contar cuentos, nuestras vivencias y a transmitir nuestra sabiduría, ¿no? Y hoy en el fogón nos trae a Jonathan, a Ana, para que nos cuenten sobre la espiritualidad de la Madre África. Pero bueno, antes de disponernos a escucharlos, vamos a agradecer primero a las instituciones que hacen posible el proyecto de Cutralhue, que son el Círculo Vital, perdón, el Círculo Estrella Vital de República Dominicana, el Instituto de Constelaciones Familiares y Trauma, ICFT, de Argentina. También agradecemos a todas las instituciones que respaldan en la conformación del grupo del trabajo GT Éxodo Matrices Culturales, como CLACSO, Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales, FLACSO de República Dominicana, y finalmente Amerindia Continental, que apoya en la difusión. Las integrantes del proyecto son Margarita Moll, acá presente, a Estela Mejía, Brioso Mejía, y quien les habla, María Alejandra Lanís. Y como siempre hacemos, para continuar, tenemos un momento de espiritualidad, así que le voy a pasar la palabra a Robert y a Irmar, que nos van a ayudar con este momento. Irmar, Robert. Acá estamos en este espacio de conoce como parte ya esencial y ritual de nuestro círculo de Estrella Vital. Siempre ponemos este espacio y cada espacio en las manos de Dios, pidiendo que Él nos acompañe y también pidiendo a nuestra constelación, nuestros ancestros, que también nos acompañen, pidiendo permiso para este espacio y para que también estén con nosotros y den su información a cada uno de nosotros. Entonces, en este momento voy a pasar con mi hermano, que nos va a hacer la oración de iniciación. Así es, muy buenas noches. Con esta sintonía pues seguimos la presencia del Dios Supremo, del Dios de la vida, que es quien nos convoca, quien nos reúne. Vamos a hacer en estos momentos una bendición especial, retomando nuestro presente. Y lo vamos a hacer usando nuestras manos como símbolo de reconocer también que no estamos solos, que somos un todo y tenemos presente en nuestro ser a toda la tierra, a toda la humanidad. Que esa bendición pues llegue también a cada uno. Con las manos abiertas hacia abajo, como símbolo de bendecir el presente, decimos, bendigo este lugar. Pueden repetirlo. Bendigo este lugar. Bendigo este Bendigo momento. este lugar, bendigo este En momento, este momento, Bendigo a todas las personas bendigo a todas Bendigo las a todas las personas personas que han hecho posible Que han que hecho han hecho posible que han hecho posible que posible yo hoy esté aquí. que hoy que yo esté aquí aquí. Con nuestras manos abiertas hacia atrás, símbolo de bendecir todo nuestro hacia atrás, antepasado. Decimos, bendigo mi antepasado, Bendigo mi antepasado, bendigo a mi linaje materno y mi linaje paterno. bendigo a mi linaje materno y en mi paterno. linaje paterno. Bendigo a todas mis madres, mis abuelas, Bendigo a todas mis madres y mis Mis abuelos, abuelas, mis abuelos, mis mis abuelos, abuelos, a mis bisabuelos y a, mi- bisabuelas.
a mis bisabuelos y bisabuelas, y a toda esa generación y a toda esa toda esa generación generación que hacen posible que que hace hacen posible que yo hoy esté aquí. que que yo yo hoy esté aquí. Ahora bendecimos nuestro futuro con las manos abiertas. Decimos, bendigo mi futuro, Bendigo mi futuro, bendigo mi buen porvenir, bendigo mi bendigo, buen porvenir, bendigo a todas las personas que conoceré y me relacionaré. bendigo a digo a todas todas las las personas personas que que conoceré y me conoceré y relacionaré. relacionaré. Amén. 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 Y con esta bendición, pues, pasamos a otro momento en nuestro encuentro del día de hoy, que es el encender la luz. Vamos a prender una luz para bendecir, La velita, para agradecer. la velita y el fuego. Ajá, el ¿Cuál? fuego. La que está prendida. Ajá, déjeme prender acá el mío. Y vamos a hacerlo teniendo en cuenta los 4 puntos cardinales. Y con ese mismo deseo, pues también con toda la humanidad, ¿verdad? Para que esa lucecita también llegue. Con esta luz encendida, pues tenemos presente al norte de nuestra isla, pero también a los países que se encuentran en el norte. Y tenemos presente al norte de toda la tierra. El norte significa origen, significa pureza, significa sabiduría, significa conexión con la divinidad. Pues presentamos a toda la tierra con este sentido. Y decimos, te lo presentamos, Señor. Te lo presentamos, Señor. Si alguno quiere hacer la bendición del este, el este simboliza nacimiento, simboliza las nuevas oportunidades, el futuro y la esperanza. Por aquí intenciono esta luz por el este, por lo que tú has dicho, por el, lo que simboliza también, sí, cada día que inicia una esperanza, por todos los que viven en el este, por las nuevas oportunidades, los nuevos proyectos, las ilusiones, em, la esperanza en que tengamos un mundo mejor. Invocamos la, la fuerza de Dios en este momento para que podamos comprender lo que nos toca hacer cada uno desde donde estamos para que haya justicia, respeto, armonía y buenas convivencias, sobre todo respecto al tema que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con las poblaciones afro y todo lo que tiene que ver con la cultura en el aspecto espiritual. Amén. 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 Presentamos ahora el sur. Alguien que quiera presentar al sur. El sur representa de otra forma a la familia, las raíces, las tradiciones. Tiene que ver también con la protección y el equilibrio. Encendemos esta luz por el sur de nuestro país, por el sur del continente, por el sur del mundo, para que ilumine a las familias, ilumine a cada uno de los gobernantes,
cada una de las familias del sur. Acá muchas veces decimos el sur tiene parte rica, pero también parte pobre de nuestro país. Bendecimos a cada una de esas familias. Bendecimos al sur, esa tierra árida de acá, esa tierra más inhóspita de la parte sur del país, para que por medio de esta luz vayan cambiando. Esa luz llegue, como dice, a alumbrar, a hacer luz en cada una de esas familias, en cada uno de sus hogares, y que esa luz permanezca para siempre. Amén. 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 Y ahora presentamos el este. El este tiene que Oeste, ver con, oeste, porque ya perdón, presenté el perdón, este. sí, el oeste. El oeste tiene que ver con lo que es la calma, el descanso, el cierre, los ciclos y la reflexión. Ale, tú que tienes vela. Bien, agradecemos ahí al oeste para que siempre podamos cerrar y abrir círculos. En este también me trae el fogón, así que también intenciono esta luz por el fogón que hacemos hoy y para todo lo que esté habitando el oeste. Gracias. Amén. Hecho está. Amén. Así es. Muchas gracias, Irmar, a Robert por este momento que tenemos acá siempre de espiritualidad, de dar las gracias a todas las direcciones. Así que después de este momento los invito a todos a reunirnos, a imaginar que estamos en un fogón, en círculo, y así lo voy a presentar a Jonathan, que va a tener 20-25 minutos para exponer su sabiduría, su mirada, y después presentaré a Ana. Jonathan de Olio Ramos es antropólogo social, investigador y gestor cultural dominicano. Ha sido docente en varias universidades de América Latina y becario Mellon en el Dominican Studio Institute del Seed College en Nueva York. Es autor de obras sobre religiosidad popular y cultural afrodominicana y actualmente cursa un doctorado en Patrimonio Cultural y Humanidades orientado a la investigación. Bienvenido, Jonathan, y te paso la palabra. Muchas gracias por estar esta noche. Gracias a ustedes por la oportunidad, a Estela, a Margarita, sobre todo, que me ha invitado y me ha integrado, que ya venimos hace un tiempo, que se va haciendo largo, articulando proyectos, intercambiando saberes y participando desde este GT de Éxodo y en otros proyectos que se han ido alineando. Muy feliz de compartir esta noche con todos ustedes desde la República Dominicana. Y bueno, y me siento como en un proceso que conozco, porque también tengo formación en temas de constelaciones, de pedagogía sistémica, y bueno, eso me ha dado como un aliento dentro de un proceso de estrés que tengo de mudanza y todo eso. Entonces, bueno, gracias. Vamos a iniciar inmediatamente. Yo voy a compartir una mirada tipo así resumen desde la mirada académica, de la investigación, de los procesos que voy desarrollando como parte de mi línea de investigación vinculada
a esa espiritualidad afrodominicana con sus antecedentes. He preparado esta presentación para tener como unos hilos que me guíen el proceso que iré compartiendo con ustedes. Nosotros en la isla eh, que compartimos, República Dominicana, Haití, que antes se llamaba Bohío o Haití, y bueno, tenemos toda una historia ancestral, unos procesos que se han transformado, que nos vinculan y que resisten con el tiempo aún en sus transformaciones. De manera que, bueno, esta es una primera imagen que quise compartir para como adentrarnos a la presentación, y esa imagen vincula propiamente desde el punto de vista de la estética, esa cosmovisión que tenemos en la isla sincrética. Sincrética porque está vinculada a tres miradas. La mirada ancestral propiamente primaria, que me gusta llamarle así, que la aborigen, y luego entonces la integración española y la integración africana, y dieron ese resultado que nosotros le llamamos en antropología el sincretismo, la mezcla de todo ese conjunto de lo que somos desde el punto de vista de esa espiritualidad, de esa cosmovisión y de esa religiosidad popular o catolicismo popular o vudú dominicano o 21 División Dominicana, que aunque tienen diferentes nombres, van en el mismo trayecto. Continuamos. Bueno, hay una parte muy epistémica que quise compartir aquí en este párrafo para adentrarnos, y es que la espiritualidad afrodominicana es una expresión cultural profundamente enraizada, cultural y religiosa en las tradiciones africanas traída por los pueblos esclavizados, que luego se mezcló, fusionada con elementos del catolicismo y la cosmovisión indígena, tal como explicaba este proceso se articula y es muy parecido en toda la región latina, cada una con sus particularidades y sus transformaciones que se han dado. Siguiente. Siguiente. Discúlpame que Sí. cuando uno la pone en máximo, le pasa esto. Dame un momentito. Bueno, entonces ya luego de saber un poco propiamente el resultado de la mirada de la isla caribeña nuestra, insular, compartida por dos países con sus historias, con sus encuentros y sus desencuentros, esta es una manifestación que está vinculada a práctica, a los misterios, a los cultos, a los rituales, articulado desde esa cosmovisión centrada en la conexión de lo sagrado, de lo natural, porque confluye todos los elementos natural, indígena. De hecho, obviamente hay una mirada muy taína dentro de este proceso de cosmovisión, y obviamente conectada con los ancestros y las ancestras que formaron parte, que fueron los iniciadores y todos esos continuadores de esa cadena que se va dando en esta mirada que vamos conociendo. Siguiente.
Entonces, estas manifestaciones a través de comunidades afrodescendientes en la República Dominicana son las que preservan esta identidad, esta resistencia histórica, porque la espiritualidad afrodominicana está vinculada a un proceso de resistencia desde siempre hasta ahora y quizás ahora más que nunca. Forma propia de entender este mundo espiritual, diverso, rico, de todo el país y de toda la isla. Hablo siempre de la isla porque la espiritualidad converge en la isla. De un componente del lado dominicano, desde un componente del lado haitiano, pero propiamente, como le decía, cuando llegaron los españoles a este espacio, éramos uno. Y de hecho, el nombre que tenía este espacio era uno de ellos, y lo dicen los cronistas y lo dicen los investigadores, era Bohío o Haití. Entonces, está vinculada a esa manifestación propia afro que es el vudú dominicano o es el vudú haitiano. Desde las cosmovisiones y desde ese proceso de sincretización que ahora tenemos también fusionado, yo le llamo los dos vudú, porque ahora hay un vudú dominico haitiano en diferentes zonas de la República Dominicana por los procesos de migraciones, por los nacimientos de los hijos de migrantes, por los procesos de casamiento de ambos pueblos, de haitiano y de dominicano. Entonces, ahí hay un vínculo que el sincretismo se ha aunado más. Siguiente. Entonces, iniciar desde el punto principal de lo que teníamos. O sea, cuando decía, voy a Haití, cuando llegan los españoles, bueno, pero aquí habían personas que también tenían una cosmovisión, que hacían unos rituales, que tenían unos dioses vinculados a la naturaleza, a las fuerzas difusas, dice Pedro Martín de Anglería, uno de los cronistas, al sol, a la lluvia, al huracán, al terremoto. Y entonces eso también forma parte de esa cosmovisión nuestra. Siguiente. Entonces, el aspecto religioso de la isla comenzó a transformarse, porque entonces llegaron otros grupos y entonces fueron integrando todas esas otras cosmovisiones a la que había y se fue agrandando. Algunos investigadores dominicanos dicen criollizando, y ese quehacer o sincretizándose. En el contexto histórico, hablamos del siglo XVI. Del siglo XVI hacia acá han venido ocurriendo todos estos procesos de sincretismo con integraciones, aportes, legados de espiritualidades, de creencia, de expresiones, de manifestaciones, de historia, de saberes. Siguiente. En esta imagen, dos ilustraciones que reflejan cómo entonces esos bohíos en los que vivían los taínos, entonces también fueron habitados por los esclavizados africanos y sobre todo en los procesos de alzamiento que se fueron dando, ellos reclamando otros espacios, aunque no eran de libertad, pero sí de rebeldía, en lo que aquí se llaman manieles. Ay, sí, yo era ahorita embarazada. Los manieles, en otros países le dicen cumbé, quilombo. Entonces, este sincretismo se lleva a cabo de forma más acentuada, español-africano, pero fundamentalmente eh, africano, porque luego, y la historia así lo establece, la historiografía, en poco tiempo, esas poblaciones fueron exterminadas, aunque tenemos vestigios, rastros, tenemos terminología, no tenemos como otros pueblos y quizá la mayoría de los que están aquí
todavía tienen la lengua que se habla propiamente, determinados espacios. Esa parte no la tenemos porque fue, yo le digo azote, fue muy cruel, fue muy rápido, fue muy bajo látigo. El dominio, el proceso colonial de violencia de todo tipo, y entonces se terminó rápidamente. Algunos historiadores hablan de 20, de 50, de 18. Entonces, ¿qué quedó? Comenzaron a llegar los esclavizados con los españoles y ahí continuó el proceso sincrético. Y cuando nosotros nos movemos de un lugar a otro, siempre llevamos nuestra identidad en la mente y vamos desarrollando nuestra cosmovisión, aún no teniendo la libertad. Lo vamos haciendo de cualquier manera. Seguimos. Se crea entonces ese sincretismo religioso que hoy se conoce como afrodominicano, con rituales vinculados a la adoración a seres o deidades del vudú dominicano. Aquí a veces en nuestro país hay una situación cuando se dice vudú, se cree que es una cosa muy grande. Y yo le digo a la gente, vudú significa espíritu, o sea, todo lo vinculado a todo eso. Otros le llaman 21 división en honor a las 21 divisiones de la parte africana y a las diferentes etnias que fueron llegando a estos espacios, la parte oeste, la parte este, etcétera. Entonces, cuando los africanos se vieron en la necesidad de manifestar sus creencias religiosas, pero que tenían que cohibirse por su situación de esclavizado, lo hacían de forma simulada, le hacían entender al castellano que como era bajo azote, que tenían que adorar al Dios del blanco, lo hacían, pero simulado. Sin embargo, entonces, en otros momentos, ellos, entonces, sus ritos, aunque fuera a la escondida, lo practicaban. O sea, y así lo describen los cronistas, los diferentes cronistas que fueron y trabajando, investigando, escribiendo, todo estos procesos que iban mirando en los espacios. ¿Y qué hacían ellos? Adoraban sus dioses desde su propia cosmovisión, pero con los santos católicos, porque lo de ellos no lo tenían. Y ahí entonces entra esa riqueza sincrética que tenemos en Dominicana, en la isla y en gran parte del Caribe y de la región latina. Seguimos. Entonces, en los ritos, hay muchos ritos. Nuestras religiones ancestrales están llenas de ritos, ritos fúnebres. En el caso nuestro, todavía los ritos fúnebres dominicanos, aunque se han ido transformando en el tiempo, tienen una influencia significativa africana. Por ejemplo, los 9 días, cuando fallece una persona, se le hacen 9 días, 9 horas santas, horas 9 misas, con, con, con procesos de tranquilidad, de recogimiento, color blanco y negro morado, de luto, de dolor, de pesar, de acompañamiento, pero también se hacen los llamados rezos, que dependiendo la región, si en el sur, si en el este, si en el Cibao, los cabos de año, todo eso está vinculado también a esa cosmovisión africana, sincretizada también con la española, y los bancos. En este caso, quizá el término banco, para muchos de los que están aquí, que no son propiamente del contexto dominicano, los bancos son los ritos funerarios que hacían los africanos, específicamente que llegaron de la zona del Congo y la zona del Dahomey, que se establecieron en una comunidad que se llamó la Sabana del Espíritu Santo y hoy se conoce como Villa Mella, Santo Domingo Norte. Le hacían los bancos a los miembros de cofradías de negros cuando cumplían 3, 7, 3, 5 o 7 años. Y esos bancos entonces tenían otra característica de alegría porque se tocaba atabales, tambores grandes, se bailaba, se cantaba salve,
se hacía comida y se hacían 21 toques de tambores o de congo, y cada tambor, cada toque estaba vinculado que al sol, que sea la luna, que sea el encuentro de ese ser con sus ancestros, que sea el encuentro de ese ser con el dios Kalunga, que en esa cosmovisión afro-dominicana propiamente de la zona Congo es el dios Kalunga, el dios del cielo y la tierra. Y entonces ahí entre el baile, las bebidas, la comida, la preparación de los altares, que todo es una cosmovisión patrimonial que sigue viva y que ha resistido en el tiempo, independientemente de todo lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo. Siguiente. Me dicen el tiempo que voy teniendo para saber. Aquí tenemos unas imágenes que nos vinculan propiamente a Cinco dos miradas. minutos, Muy perdón, bien, 5 minutos. bien, ok, pienso que puedo terminar. Rápidamente, estas imágenes, ¿qué es lo que nos dicen? El sincretismo que tenemos, los santos católicos con los rituales afro. En el caso de la primera imagen es San Miguel Arcángel, pero para la religión afrodominicana, Ebeli Ebelcán, vinculada a la cosmovisión africana. La segunda es Santa Ana, la abuela de Jesús, para la cosmovisión africana, y Anaísa, desde la mirada del vudú dominicano. El tercero es San Carlos Borromeo, que dicho sea de paso es mi santo, cabecera, nací ese día. En el vudú es Candelo Sedifé, la candela. Y todo eso está vinculado a toda esa cosmovisión. Santiago Apóstol, Ogún Balenyo, y así por el estilo. Seguimos. Hay una manifestación importante, trascendental, que es la de la Cofradía de los Congos del Espíritu Santo de Villamella, que en el 2001 fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. De esa era que hablaba, de los bancos, de los ritos, por la trascendencia que tiene y que todavía sigue vigente. Morir en Villamella, incluso hay un libro llamado así, el profesor Carlos Hernández Soto, antropólogo, lo escribió, es toda una ritualidad única en el mundo. Por eso ese espacio fue declarado como patrimonio. Entonces, siguiente. Ah, nos fuimos para atrás. Ya estas son las últimas que Perdón, quedan. Sí. sí. O sea, la zona de Villamella Otra. en la ritualidad afrodominicana es muy importante y tiene un valor mundial dado por la UNESCO, y tiene también una riqueza cultural que lo más importante es que sigue viva, y siempre lo reitero, a través del tiempo. Creo que faltan como dos. Hay una que yo no quiero dejarla porque es algo que escribí precisamente como conclusión de la presentación, Ya y va. ahí entra como ese aspecto un poco de colonial, epistémico, de resistencia, que quisiera leérselo. Bueno, aquí en esta imagen es lo que se vive en esa manifestación afrodominicana de los congos, los tambores, los santos, las celebraciones, los bailes, las banderas, los colores. Ahí hay todo un componente estético, ritual. Siguiente, ya vamos terminando. El papel de la mujer. Yo que trabajo el tema del papel de la mujer en estos procesos, la devoción, la entrega, el trabajo, el liderazgo, del papel de la mujer, tocadora, preparadora, lideresa, fundamental. Seguimos. Entonces ahí habla del papel de la mujer, desde la parte ancestral, desde portadora de tradición, desde partera, desde sabedora, desde jefa de hogar. Es fundamental en las religiones afrodominicanas, en estas espiritualidades. Siguiente.
Bueno, ahí habla, o sea que la mujer, igual que no tiene ninguna situación de que el hombre hace más o menos, hacen todo. Y independientemente, por ejemplo, la composición de la salve, los toques de los tambores, la preparación de los rituales, los bautizos, las horas santas, todos esos procesos están vinculados. Ha sido fundamental desde allá hasta aquí ese Ujú. papel de la mujer. Siguiente, hay una imagen que es una señora que se llama la reverenda, ya ella tiene casi 100 años, está en cama y es la reina de la salve, igual que Nerolisa, la reverenda, una afrodominicana que su voz ha dado al mundo cantando y tocando, una persona que sin saber leer y escribir, compone y ella dice que sus misterios de noche en sueño le dicen lo que va a cantar y va a componer, y los nietos se lo escriben y comienza a cantar y son cosas bellísimas vinculadas también a todos esos procesos. Siguiente, creo que ya esta es la penúltima. Bueno, esa espiritualidad resiste, dice, la espiritualidad afrodominicana es ancestral, es resistencia, se ha transformado con el tiempo por la necesidad del individuo y su entorno. Resiste al sistema colonial que sigue vigente, al fascismo, al racismo, al blanquismo, al catolicismo hispánico que la ha perseguido desde siempre, la ha menospreciado, la ha degradado y la ha invisibilizado, porque este proceso de resistencia está vinculado también ahí. Resiste con el toque del tambor, con el canto de la salve, con el trance de un servidor de misterio, en los fogones que preparan los alimentos, en el baile de gagá, la zarandunga, el liborismo, en los altares, los símbolos y los rituales negros. Siguiente. Bueno, Yep. ahí termino. Fue algo bien rápido, condensado. Estos son temas bien Conciso y complejos, preciso. pero quise como abordar un poco. Aperitivo. Entonces, quedo hasta ahí. Espero que luego en el espacio de preguntas sigamos. Muchas gracias, Jonathan. Y como dijo Jonathan, quienes tengan preguntas, nada, se las van anotando para que después que exponga Ana, vamos a tener ese espacio para realizar las preguntas. Así que paso a presentarla a Ana. Ana Gualberto, madre de Cayo Fernando, es magíster en Cultura y Sociedad UFBA, historiadora, directora ejecutiva de Koinonia, Presencia y Servicio Ecuménico, miembro de la Red de Mujeres Negras de Bahía, Singa Colectivo de Mujeres Negras de BH y Colectivo IYA, Acobio, perdón, espero leerlo bien, Acobiode, es Homo Orilla de Osun, Ekbon, de Ile Aye Ofa Omi Layo. Vive en Salvador, Bahía, trabaja en investigación y consultoría con y sobre comunidades negras tradicionales, quilombos y terreiros de candomblé, y en la realización de acciones de capacitación, incidencia. También trabaja en los derechos de la población LGBT como consultora en relaciones de género y diversidad. Tiene 48 años y trabaja como defensora de los derechos humanos desde los 16. Ha pasado casi 30 años de lucha por la vida de las mujeres negras. Lleva 14 años en el culto de los Orillá y dice ella, que es uno de los lugares de dedicación y cuidado para las demás personas y para ella misma. Bienvenida, Ana. Te paso la palabra. Olá, boa noite a todas as pessoas. Muito bom estar com vocês. Eu vou falar em português, vou falar bem devagar para garantir que vocês consigam me compreender. Mas é muito impressionante quando a gente ouve falar de religião afro.
não é do Brasil, mas é do Brasil que está falando. Então, eu ouvir essa aula bem sucinta que o Jonathan nos deu sobre como o processo dos sincretismos e os processos de resistência que as comunidades religiosas de matriz africana elas vão organizando ao redor do mundo em todos os espaços diaspóricos. Então, eu não organizei uma apresentação porque o nosso tempo ele é bem curto e eu quero focar em algumas coisas que eu acho que são chave e que vão nos ajudar a perceber como que isso impacta nessa vida dessas comunidades tradicionais e como isso reverbera na sociedade, né, que não é esse espaço religioso. Primeiro, dizer dos processos de reconstrução dos laços religiosos pós a escravização, né? Esses grupos étnicos eles são arrastados do continente africano, vão para outros espaços, no meu caso, da minha investigação, para o Brasil, e eles precisam se reconectar com algo que eles trazem dentro dos seus corações e de suas cabeças, com o sagrado. Esse sagrado que não nos abandona, esse sagrado que é para além do território físico, mas que se transforma no território espiritual, mítico e sagrado. Então, se sacraliza um outro território para se conectar, se manter conectado com essa espiritualidade que é vigente dessas populações. E aí o encontro, eu acho que tem uma questão que o Jonathan coloca muito bem nos slides que ele apresenta, que é o que acontece com os encontros. Quando essa espiritualidade afro se encontra com os povos originários de qualquer lugar, isso gera uma outra coisa. Isso gera uma recriação, isso gera uma ressignificação, isso gera uma conexão ancestral nesse território, a partir desses encontros. Então, no Brasil, não foi diferente do que aconteceu na República Dominicana. Os processos de encontro geraram estruturas de religiosidades que se mantêm até hoje por meio da resistência. E o que eu queria chamar a atenção para essa tríade que o Jonathan coloca, que é o sagrado, a natureza e a ancestralidade. As religiões tradicionais, e aí eu ouso dizer que não só as de matriz africana, mas também dos povos originários das Américas e da Ásia e de outros espaços, ela está extremamente conectada à natureza. As divindades elas são vistas a partir da natureza, elas são enxergadas e percebidas a partir da natureza, a partir da água, da terra, do fogo, do vento, né? De todos esses elementos que conectam e que fazem com que o sagrado ganhe materialidade. Então, isso se refaz, né, nesses encontros. Então, isso também oportuniza que essas conexões elas vão sendo mais amalgamadas, né? As coisas elas vão se encaixando melhor. O culto à ancestralidade, a quem veio antes, aos mais velhos, o lugar dos mais velhos nessas práticas religiosas, ela é basilar para se pensar a manutenção e a vida desses grupos. Não é possível se pensar uma religião com matriz africana que não respeite os seus ancestrais, que não cultue a ancestralidade e que não reconheça o quanto nós só somos porque vieram antes de nós. Então, isso é basilar também. E isso, na nossa sociedade, aonde a gente está o tempo todo
afirmando que uma pessoa tem que ser melhor do que a outra é contrário ao que essa sociedade vai pregando para a gente quanto individualismo. Então, eu quero chamar a atenção para que, porque essas religiosidades, elas apresentam um projeto de sociedade diferente do que um modelo eurocêntrico e cristão apresenta. Apresenta um modelo de uma coletividade de respeito e de codependência. Não há prática religiosa individual nesses grupos. Há práticas coletivas, que são feitas de forma coletiva. Eu vou fazer uma parte, o Jonathan vai fazer outra parte, a Cláudia vai fazer uma outra parte, a Margarita outra parte. E assim somos uma comunidade. Eu posso saber várias coisas, mas eu não ocupo todos os espaços. E isso, minha gente, é revolucionário. Isso é contra o que essa sociedade do eu nos propõe. Então, eu compreendo esses grupos quanto grupos de uma prática contra senso comum. A gente está com um movimento que é contrário ao que o mundo vai nos colocando em disputa constante, e a gente propõe uma partilha, uma ação conjunta, uma ação coletiva para que seja efetiva. Uma ação embasada no cuidado, no estar bem, no chegar no espaço religioso, precisar cuidar do meu corpo para me conectar com o coletivo, para aí sim cultuar o meu sagrado. Fazer esse culto de forma coletiva, aonde a gente busque esse processo mais harmônico. Isso é um outro modelo de vida. É um outro modelo de sociedade. É um modelo que sai do linear para o círculo. E eu acho que esse símbolo do círculo, ele é uma síntese do que a gente pode trazer para pensar essas práticas religiosas que bebem dessa base do continente africano e que a gente vai ver nas religiosidades tradicionais dos povos originários das Américas. A vida é circular. A gente não acaba, a gente não termina. Não tem começo, meio e fim. Tem eternos recomeços. E isso eu acho que é uma das coisas mais bonitas que essas religiosidades podem nos ensinar quanto sociedade. Por outro lado, ir contra o fluxo tem um preço. Tem um preço. E as religiosidades de matriz africana pagam um preço muito alto por isso. O racismo ele não é uma novidade e não é uma exclusividade do Brasil. A gente vai ver a nossa sociedade estruturada no racismo em todo o mundo, o que faz com que as religiões de matriz africana sofram muito mais racismo religioso do que outras práticas religiosas. E nos últimos anos, com o avanço da extrema-direita no mundo, o que a gente tem visto é a ampliação dos conflitos. E que, em vários lugares, a prática mesmo da cultura, e aí eu estou falando do ambiente cultural, quanto pensar numa congada, pensar na capoeira aqui no Brasil, que é muito usual, no maculelê. Ana, disculpa. Sí. Una chica nos puede explicar, Alba, Ercilia, cómo todos pueden poner para que salga escrito lo que estás hablando, los subtítulos. Alba, por favor, porque a mí no me está saliendo.
para que puedan Ok. Hola, compartir. buenas noches a todos. Van a ir al menú debajo donde dice más o more, Donde hay 3 puntitos. 3 puntitos, como un menú. Y la primera opción debe ser subtítulos o captions. Al darle a esa opción, le va a desplegar a la derecha los idiomas y español está, si está en español arriba y si está en inglés en la S, Spanish. Obrigada, Alba. Gracias, Este gracias. recurso vai ser muito Sí. útil. Cuando ahí mismo le va a salir como un diálogo y tienen que darle a aceptar. Le dicen que sí. Entonces ya debe salir debajo. Espero que lo puedan Gracias. hacer. A mí no Ok. me sale, pero yo lo entiendo. Sí, yo también, pero ¿Cuántos también minutos le ya tengo cuántos? los. Gracias. Margarita Nada, tem treinado seguimos. muito português comigo. Tem treinado Sí. muito português. Seguimos. Bueno, então eu estava falando sobre os problemas, né? E com o crescimento da extrema-direita no mundo inteiro, o que a gente tem visto é ampliação dos conflitos. E a base religiosa tem sido também um elemento para isso. E isso é importante a gente estar atentos e atentas, porque isso está acontecendo em todo lugar. E o nosso papel, quanto formadores de opinião, é problematizar isso. Por que a fé e a prática religiosa da outra pessoa nos incomoda? Nos incomoda? Incomoda o que o outro está fazendo, né? Isso é uma coisa. Como que nós podemos problematizar nos nossos espaços para que a gente consiga combater esse como que a gente diz? Quando a gente nem conhece uma coisa e a gente julga. Muitas vezes a Juzga. gente não conhece. Sim, nós não Prejuicio. não Prejuicio. conhecemos outra prática religiosa, mas julgamos aquilo e atribuímos valores negativos, depreciativos. E quando isso é originário dos povos não brancos, isso ganha muito mais peso. Então, acho que não tem como a gente falar sobre resistência dessas religiosidades, desses grupos, sem trazer os problemas contemporâneos que a gente tem enfrentado. Nós somos fãs e craques, né? Somos expert em resistir. Mas isso também tem um preço. Isso também causa dor e adoecimento. Então, o que a gente tem vivido no mundo hoje é um processo de uma epidemia da violência. E muitas pessoas usam a religiosidade quanto arma. A religiosidade ela não é para ser arma, ela é para ser uma prática para nos trazer paz, tranquilidade, conexão. A religiosidade não é uma arma, não é para ser vista como uma arma. Mas nessa nossa sociedade é o que tem acontecido. Então, acho que é importante a gente frisar num espaço como esse, que quando a gente se propõe a conhecer o outro, tem a ver com a gente colocar bons óculos e olhar com carinho para algo que muitas vezes a gente não conhece e que pode nos causar estranheza, espanto. Mas pode ser muito bonito, pode ser muito bom, pode ser uma partilha importante. Então, eu quero deixar essa linha de pensamento com vocês, que é a gente precisa conhecer para respeitar,
Mas mesmo sem conhecer, é possível a gente praticar o respeito, é possível a gente alimentar práticas de convivência pacífica e harmônica. Porque essas religiosidades, elas existem muito antes do cristianismo. E o que tem sido feito no mundo hoje é tentar uma imposição de uma religiosidade única. E se nem nossas mãos são iguais, pense o que seria no mundo se todos nós praticássemos a mesma coisa. Há espaço para todos. Há espaço para todos, para todas as práticas, desde que a gente foque no bem e no amor. De verdade, é isso que eu acredito. Eu espero ter trazido alguns elementos para vocês de pensamento, mas falar de religiosidade de matriz africana num espaço tão curto é muito desafiador e eu não consigo. Eu acho que vale mais a pena a gente trazer elementos para que a gente possa instigar a nossa pesquisa, a nossa investigação e a nossa busca quanto pessoas e atores sociais que somos e que estamos disponíveis para estar aqui numa noite de sexta-feira falando sobre esse assunto. Obrigada. Maravilloso. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias. Bueno, ahí creo que el traductor poco ayudó, no sé, espero que haya ayudado ahí en la traducción, en poderla seguir un poco más a Ana, pero bueno, yo no sé de portugués, pero entendí bastante, así que muchísimas gracias. Bien, entonces damos lugar ahora, Margarita, a las preguntas, ¿verdad? Si alguien tiene preguntas, puede levantar el micrófono y hacer su pregunta, o puede también escribirla, que la voy a leer. Sí. Tanto a Bueno, Jonathan como para Ana. sí. No sé si se entendió todo lo que decía Ana, pero podemos, digamos, también si hay algo que a veces se entiende a mitad, también preguntar para aclarar. Jonathan, tú entiendes portugués, ¿verdad? Jonathan. Jonathan se Está fue. congelado, creo. Sí, se salió. Ujú. Jonathan nos informó que él se mudó a un lugar y el internet todavía no se lo han puesto, o sea que él estaba dependiendo de un paquetito. Así que no nos sorprendamos si no puede volverse a conectar por esa coyuntura. Entonces tenemos a Ana para nosotros. Ana, qué lindo, me encantó. Me encantó la forma en la que nos cuentas. O sea, una persona que cuenta un sufrimiento, pero con una sonrisa. O sea, es una forma de invitarnos aquí está Jonathan. Voy a atenderlo a Jonathan. A ver, vuelvo enseguida. Mientras tanto, si alguien quiere hacer una pregunta, ya Perdón, también está Jonathan. se había ido, pues a mí se me fue. Sí, No Ok. fue sí, a Jonathan. ti. Nosotros siempre seguimos aquí. Fuiste tú. Ah, bueno. Tu gozo está bajito, tu señal. Sí, yo estaba agradeciendo a Ana y admirando la forma en la que nos cuenta y tú también, o sea, cosas que hacen sufrir, que muestran eh, poblaciones que sufren, gente que sufren porque son discriminadas, porque no tienen su espacio, pero lo dice con amor, con una sonrisa. Para mí es una invitación a todos a, a convertirnos, a dejarle a cada uno su espacio, a dejar que cada uno se exprese como siente,
cómo le nace, porque mira lo bonito que tú decías de esa señora, ¿cómo es que se llama la que va a cumplir 100 años? La La, reverenda. la reverenda, que en sueño le llega una inspiración Sí. y canta hermoso. O sea, bueno, vamos a dejar la palabra a quienes quieran opinar. Aquí está Claudina, que hay mucha gente. Adelante. Magda. Magda tiene la mano levantada. Adelante, Magda. Cuéntanos quién tú eres para que te conozcan. ¿Me escuchan bien? ¿Se me oye bien? Fuerte, claro y fuerte. Sí, Magda, te oímos muy bien. Genial. Estoy un poco sentida de la gripe, pero voy a intentar compartir un poco. Ok. Mi nombre es Magda Dolmos, te saludo desde Honduras. Soy garífuna, un pueblo indígena, afrodescendiente, radicado aquí en Centroamérica. Quiero hacer un breve comentario y una reflexión también en torno a las dos intervenciones. Me encantó lo último con lo que cerró Jonathan y hablaba un poco de esta espiritualidad resistente, ¿no? Que resiste incluso a este sincretismo religioso que de alguna manera no solo ha intentado invisibilizar estas manifestaciones como pueblos, sino también la instauración de todo un proceso sistémico a manera de borrar la humanidad de cada uno de nuestros pueblos, ¿no? Hablar de afrodescendientes o afrodominicanos en el contexto me llama mucho la atención, sobre todo cuando él así daba los ejemplos un poco de esas manifestaciones ahí en su contexto, es bastante parecido con lo nuestro, ¿no? Solo que el pueblo garífuna actualmente está trabajando muy fuerte en hacer una transición de ese sincretismo a una inculturación, ¿no? Es decir, a buscar un poco lo que es la historia de nuestra salvación, ¿no? En este testimonio que quieras o no, cuando se habla de catolicismo latinoamericano, que invisibiliza, pero como les he comentado en algunos espacios, tengo una memoria súper agradecida porque esos acontecimientos también nos redescubrió a nosotros también, ¿no? De una manera nos acercó a esa imagen, a esa idea de a quién le rendimos culto desde lo que nosotros vivimos. Yo siempre había tenido ese criterio de que la espiritualidad nuestra resurge, sí, justamente en esos acontecimientos de la esclavitud, y que para poder ser aceptados de algún modo en una sociedad tan clasista, tan racista, y minimizar un poco el impacto de esos hechos tan atroces, ¿no? Nuestros antepasados, nuestros ancestros y ancestras tenían que esconderse para poder manifestar un poco su forma de alabar, agradecer a Dios. Fíjate que en el contexto nuestro hay un desafío bastante fuerte. Cómo hemos renunciado a la esencia de nuestras propias culturas para encajar en una sociedad que cada vez igual nos sigue arrancando también de esa esencia. Cuando Jonathan hablaba un poco y me encantó lo que decía Ana, o sea, ¿por qué tienes que incomodar por la forma de cómo se expresa el otro? Es decir, muchas religiones en el mundo existen, pero no son cuestionadas. Pero si viene de un pueblo afro, si viene de un pueblo indígena, sí es cuestionado, ¿no? O sea, ese sí hay que cuestionarlo, ese hay que buscarle 1000 patas, como decimos nosotros, pero el otro no puede encontrarse con eso. Luego tenemos esa imagen de Dios que se nos vende, ¿no? Esa imagen de Dios estético, esa imagen de Dios que busca un amor propio y que promueve la indiferencia y el individualismo, ¿no? Con nuestro antepasado eso no existía, ¿no? La imagen de Dios era lo que sufría el otro, era el compartir, era el sentido de comunidad. Ahora todos esos elementos se han venido cambiando, ¿no? Hoy, cuando Jonathan decía, antes de todo el tema de la conquista y todo en Dominicana éramos únicos, decía, ¿no? Yo siempre pongo ese ejemplo. Antes de todo este proceso no habían negros en el África, no habían negros en el mundo, hasta que alguien vino y le dijo negro a alguien, ¿no? Comenzó todo este tema del clasismo y que de alguna manera es lo que nos tiene acá.
un poco, mi pregunta sería a Jonathan en este caso. Algunas cosas de las que Ana decía se me escapaban un poco. Desde el principio yo dejé un texto para que hicieran el traductor de idiomas precisamente de eso, ¿no? Pero entendí muy bien la esencia de lo que quería plantear y entiendo un poco el contexto. Bueno, he leído un poco el contexto brasileño también, ¿no? Entonces, Jonathan, ¿cómo en República Dominicana? Hace unas horas precisamente estuve en contacto con una prima hermana que está radicando en República Dominicana y en julio tiene un encuentro con los taínos. Taínos porque el origen de mi pueblo garífuna es justamente de aquí del Caribe, ¿no? Entonces, ella me decía unas preguntas, mira, tengo un encuentro en julio con los taínos y parte de la lengua nuestra, precisamente entró en contacto con los taínos. No sé si todavía se mantiene o se promueve un poco la visibilización de esta cultura en la República Dominicana y cómo ustedes desde esa identidad afro, bueno, está el caso de Haití, también sé que está muy cerca de ustedes, también un poco, pero cómo es esa relación cuando se llega a este momento de encontrarnos como culturas. ¿Hay alguna forma de que puedan articular algún tipo de procesos con estas otras culturas que existen en su entorno? ¿Me confirman si respondo de una vez habrá más preguntas? Quizás Podés leamos, responder, Jonathan. y si leemos aquí hay otra, quizás responde en conjunto, ¿sí? Ujú. Dice Estela pregunta, ¿cómo seguir integrando y celebrando nuestra espiritualidad ancestral hoy día? Y la pregunta está dirigida a ti, Jonathan. Y para Ana, ¿puedes decirnos algunos de los precios que paga hoy la espiritualidad afrodescendiente? ¿Se entiende la pregunta, Ana? Sí. Oh, Sí, Yo respondí escrito no ah, en ok. chat. Qué lindo, escribió en español. Ahorita lo leemos. Vamos a darle hay otra a pregunta. Jonathan. No, Ana respondió. La Muy pregunta, bien. ajá. Sí. Bueno, yo pienso que con la primera pregunta de cómo en República Dominicana se articulan estas espiritualidades y si mal no recuerdo, ella hablaba del mismo componente de la hermandad haitiana que tenemos y demás. Siempre nos hemos articulados, nos encontramos y nos desencontramos. Partimos todos de un mismo origen. Yo tengo una mirada muy descolonial y muy pro isla y siempre en mi discurso, en mis escritos, en mi clase, establezco de que nosotros somos hijos de un mismo padre y de una misma madre. O sea, Dominicana y Haití son hermanos de padre y madre, cada uno con diferentes particularidades como los hermanos. En cuanto al proceso de espiritualidad, partimos de lo mismo, porque el componente fundamental es el vudú entre ambos países, aunque en el contexto dominicano hay una línea diferente al contexto haitiano, que es la línea que le llaman la línea blanca o la línea taína, que en lo que los antropólogos estudian como 21 división o vudú dominicano, está la línea del agua. Pero propiamente cuando nos juntamos en comunidades, y el mayor ejemplo lo puedo dar el Día de la Virgen de la Altagracia, que es el 21 de enero, que aunque es una fiesta católica, es una fiesta también muy popular. Los haitianos vienen en cantidades, miles, a la Basílica de Higüey. Y dentro de las celebraciones de ese día hay 3 misas, me parece que son en creol, porque en el sincretismo del vudú
la Virgen de Altagracia fue sincretizada por una deidad africana que se llama Alailá. Entonces, por eso, o sea, no hay quizás, hasta lo que yo sé, una celebración que una más a la isla completa que el 21 de enero y otras celebraciones. Pero en estos momentos nuestro país vive un momento muy convulso desde el punto de vista de la resistencia ancestral en cuanto a nuestras manifestaciones. Acabamos hace muy poco de pasar por una situación bochornosa, patética, degradante, racista, a una señora el Día Internacional de la Mujer, que estaba cantando salve de una localidad de Monteplata, Benita se llama, fue la policía, una policía también con un sistema muy racista, muy colonial, que los mismos policías negros no se asumen negros, que no tienen formación en cuanto a cultura, y bueno, y le dijo, usted está cantando en creolo, en haitiano, y ella cantaba salve. Y nada más que hispánico la salve, aunque la salve dominicana popular se criollizó, porque los negros la asumieron y le dieron otro sentido, pero todo esto tiene un componente de mucha resistencia. Yo creo que en 7 ocasiones escribí la palabra resistencia en la presentación. Y bueno, y el sentido es resistir. Resisten las mujeres como portadoras de tradición, resisten los tambores. El tambor es fundamental en la ritualidad afrodominicana, sincrética, y cuando hay toque de un tambor, hay gente que se pone como nervioso porque cree como que, bueno, entonces todo, y yo lo digo porque, o sea, los policías van y escuchan un tambor y de una vez dicen eso es de Haití, porque es que hemos estado durante siglos de espalda nuestra identidad, nuestra historia, la historiografía, esto da otro encuentro para seguir compartiendo. Y lo que decía Estela, bueno, ¿cómo seguir integrando esas espiritualidades en encuentros como este? Seguir articulando, seguir compartiendo. Yo creo mucho en que hay que respetar los portadores de tradición. Yo soy antropólogo, el trabajo del antropólogo está vinculado al enclave, a que cómo la gente lo hace, quién lo hace. Ellos nos enseñan a nosotros. La experiencia de la reverenda Inero Lisa es similar. Dos negras, portadoras de tradición, que vienen de linajes, de generaciones cantadoras, igual en sueño, sus muertos, sus ancestros, sus santos, sus deidades, le dicen lo que canten. Eso es muy, muy místico, eso es muy profundo, y ellos cantan, y ellas cantan, y ellas componen. Y ellas componen de una forma tan fuerte que yo estuve, con esto termino, en Cuba hace 3 años y participé en un evento vinculado a la parte de la cosmovisión africana desde la mirada del agua y demás. Y yo aprendí muchísimo ahí. Y luego yo me fui a donde Nerolisa, a preguntarle a Nerolisa, una portadora de tradición muy reconocida en el país. Esa canción que tú sacaste, esa salve que se dedicada al Gran Bois, ¿cómo fue? Dice, no, me la dijeron en sueño. Y en Nerolisa describe en esa salve todo lo que tiene que ver con lo que los académicos en Cuba iban explicando. Digo, Dios mío, o sea, eso hay que tenerlo bien, entenderlo muy bien. Esos son procesos, esas son cosmovisiones que hay que entenderla y además respetarla, porque igual que cualquier otra, tiene la categoría de religión, igual que cualquier otra, hay que respetarla, hay que asumirla y hay que protegerla porque son patrimonios y son patrimonios vivos. Creo que respondí todo. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra persona quiere hacer un comentario, una pregunta, un aporte?
Vamos a leer, tú lees la... Bueno, yo diría que para hablar de los precios, bueno, el precio es muy alto. El precio que se paga por la puesta en valor, por la visibilización, por escribir sobre esto es alto. Yo, yo he sido, yo he sido perseguido como investigador de este tema. He sido amenazado de muerte. Mi familia, o sea, mis escritos, en los espacios que incido, llaman para que no me dejen escribir donde escribo. Voy a un medio con un proyecto para, o sea, el precio es alto porque esto es asumirlo desde la vida, creer en él, pero hay ataque al portador y hay ataque al que investiga y hay ataque al que promueve y hay ataque al que visibiliza. Hay ataque generalizado en estos tiempos en Dominicana con grupos paramilitares apoyados por los gobiernos, por los partidos, por los ricos, por los empresarios y se va todo contra el negro y lo negro vincula a lo afro y lo afro es patético y lo ritual de los afro no se concibe y el toque de tambor da miedo. Y la salve ni se diga. É isso, eu comentei um pouco sobre questões muito práticas do preço, dos embates cotidianos, de coisas que são do dia a dia, né? Mas todo o processo de perseguição que o Jonathan fala, isso é real. Isso é real no mundo onde as pessoas estão bélicas, as pessoas estão contra quem não é igual a elas. A gente está vivendo um momento no mundo em que uma voz que fala algo diferente tentam calar essas vozes. Então, a gente precisa de muitas vozes falando coisas diferentes, porque o mundo é diverso. E a gente precisa garantir que isso seja possível. Isso é a democracia. Isso é a gente vivenciar a democracia, né? E as nossas pesquisas são frutos de processos democráticos, né? E a importância disso é a gente garantir a existência, a resistência e que a informação circule entre nós. Então, que a gente siga entendendo que a gente está do lado certo. Estamos do lado certo das coisas e continuaremos a fazer o que fazemos, porque estamos do lado certo e não vamos nos calar. Muy bien. Casi que me atrevo a traducirte, pero nos ponemos de acuerdo una próxima vez. Sí, gracias, Ana. Bueno, les comento que a propósito de que ambos han dicho que esto es corto, este tiempo es corto, hay mucho de qué hablar, ambos tienen mucho trabajo producido. Jonathan tiene mucho trabajo, aparte de lo que ya tiene publicado, tiene trabajo en proceso. Y Ana, que cuando la presentaron dijeron que era de un centro que se llama Koinonia, un centro ecuménico. Tienen 30 años, Ana, 30 años. Sí, 30 años haciendo un servicio y una labor en Salvador de Bahía, en Río de Janeiro y en Sao Paulo. Wow. Y la producción que tienen. Entonces, vamos a ver cómo estamos hablando con la UAS, Jonathan, para que tú sepas, hay interés en esto. Así que vamos a ver de qué manera se puede, porque yo siento que la ignorancia, como mismo dijo Ana, la ignorancia, y esa es la vocación de la universidad, ¿no? Ir cerrando esas brechas de ignorancia para que podamos
ver a cada uno como lo que es, respetar y no solo respetar, apreciar, porque a veces despreciamos y nos incomoda porque nos han contado, como tú decías, Jonathan, nos han contado un relato que nos hace ver como malo algo que no tiene nada de malo. Entonces, este esfuerzo que estamos haciendo también quiere provocar el interés y para nosotros entender cuántas personas estarían interesadas en siguientes encuentros, en encuentros más largos, más enriquecidos, con más tiempo para profundizar, para intercambiar, para dialogar, para hasta hacer catarsis de lo que se sufre Claro, y así ir sanando. Entonces, cuando presentaba Ale el GT y Jonathan lo mencionó, pero no lo hemos explicado, vamos a contar un poquito más, el grupo de trabajo que se conformó cuando Claxo hizo la convocatoria hace 2 años ya, este es el tercer año, estamos en el tercer año de un ciclo de 3 de un grupo de trabajo que eligió este tema. Le pusimos éxodo de matrices culturales como con la intención de que simbolizara la salida del lugar de subordinación, de esas matrices culturales que están siendo aplastadas, discriminadas, maltratadas. Y matrices, por decir, y qué bueno que aquí está Clarice, que nos habló el mes pasado de la cultura mapuche, porque no es solamente las personas, sí las personas, obviamente, pero también cualquiera que quiera abrazar una de estas matrices culturales, que quiera adherir, que si me gusta ir a lo atabale, que si me gusta cantar la salve, aunque yo no tenga el fenotipo de la población que eligió o que guarda y conserva esta tradición. Todos podemos disfrutar de esas prácticas culturales. Entonces, este grupo de trabajo está orientado a eso y estamos participando, algunos de los que estamos aquí, estamos en ese grupo, como Alejandra, la misma Ana, Claudina, está Jonathan, y hay otras personas que no están en este momento conectadas. Estela, por supuesto, que fue de las que, conmigo convocamos para que se diera este grupo que abarca casi 40 personas. Y la idea es que desde la ciencia o la acción social que estemos haciendo, pues contribuyamos a que cese la discriminación, el maltrato, el odio, la xenofobia y nos deje de incomodar, como dijo Ana. Todas esas actitudes que hacen sufrir. Le paso la palabra a Alejandra. Queremos saber si alguien más tiene mensajes, preguntas. Sí, Margarita, si alguien más tiene preguntas. En el chat no había más preguntas, hay agradecimientos. Por ahí puedo leer la respuesta que escribió Ana para Estela. Clarisa ya se retiró, que es de la comunidad de Pincén, del pueblo mapuche. Bueno, Ana hablaba en cuanto a los precios que se pagan, le daba la respuesta a Estela. Ella dice, seguimos siendo discriminados en las calles cuando vestimos nuestra ropa y portamos nuestros carteles. Cuando hacemos una ofrenda sufrimos ataques verbales y a veces físicos. En los lugares de trabajo no respetan nuestras restricciones y en los espacios de salud nuestros sacerdotes no pueden brindar atención y asistencia, algo que es común entre los cristianos. Y después hay agradecimientos tanto para Ana como para Jonathan. Si no hay más preguntas, Margarita, pasaríamos ya al cierre
y a la despedida, haciendo la parte de la siembra o la gratitud. Sí, bueno, gracias Ale y gracias a todos los que se han conectado, gracias a los expositores, los y las, Jonathan de República Dominicana y Ana de Salvador de Bahía, Brasil. Muchísimas gracias por esto que nos han compartido, que es un aperitivo. Todos estos temas necesitan más tiempo, así que dejamos abierta la intención de volver a encontrarnos y queremos también contarles que normalmente en estos encuentros, desde el Círculo Estrella Vital, tenemos la costumbre de hacer una siembra en luna nueva. Como esta vez no estamos en fecha de luna nueva, vamos a dejar en el corazón esas intenciones que tienen, que la pueden hacer por su cuenta, pero en esta ocasión vamos a dar gracias por lo que hemos recibido, a poner ojo, a darnos cuenta qué cosas hemos sembrado en otras lunas nuevas y hemos visto concretizarse con la fuerza del círculo. Es la intención. Yo quiero agradecer particularmente, como ha dicho Ana, ha tomado el significado del círculo. Precisamente por eso elegimos este nombre. Bueno, Estela fue quien creó la convocatoria y le dio el nombre. Respondimos, aquí hay algunos que respondimos y se dio esto que se llama círculo, con esa intención de que no hayan jerarquías, de que podamos mirarnos todos y todas a la cara, escucharnos y comprendernos y sembrar proyectos con la fuerza del círculo. Entonces yo me voy a tomar el atrevimiento de hacer una pequeña siembra en agradecimiento a esa forma en la que Ana nos ha contado, con esa sonrisa, con ese amor, que para mí es como esa invitación a que sembremos amor, a que cada uno y cada una donde vayamos sembremos amor, aunque seamos discriminados o maltratados, que pensemos los que maltratamos. Pensemos muy bien, esta sonrisa que Ana nos ha regalado, gracias de verdad, Ana. Estoy feliz de haberte conocido y de que hayas compartido con nosotros, hasta se me salen las lágrimas, que hayas compartido con nosotros tus luchas. ¿Cuántas? 30 años de lucha, 32 años de lucha. Así que nos honras con estar aquí. Y Jonathan también que nos ha contado de las persecuciones de que ha sido víctima por estas luchas. Y seguimos en resistencia. Entonces, agradecemos también a los ancestros que nos han acompañado y nos han dado su fuerza y, como dijo Irmar, han hecho posible que hoy estemos aquí. Así que después le compartiremos la grabación para que la puedan volver a ver y quizás aprendamos y recordemos más cosas. También para los que se conectaron un poco tarde, que ya estaba bastante adelantado. Buenas noches. Si abren sus cámaras, tomamos fotos, los que puedan. Yo he tomado varias fotos, pero si se pueden ver más caritas. A ver, un momentico. Gracias. Gracias, buenas noches. Bye Bueno, bye. Muchas gracias, Chao, muchas chao. gracias a todos. Gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas Gracias. noches Muchas por la gracias. invitación y a sus Jonathan. órdenes. Ay, gracias, Jonathan, de verdad. Gracias. Dando la vida. Sí. Adiós. Chao, buenas noches.